Confirma el Bombard. Una operación que parecía completamente encaminada acaba de cambiar de rumbo. El Leipzig se retira y Florentino Pérez tiene delante una de esas situaciones inesperadas que pueden transformar completamente un mercado de fichajes. El nombre es Fisnik Asllani, tiene solamente 23 años, y en mi opinión, el Real Madrid debería investigar inmediatamente si lo que acaba de ocurrir puede convertirse en una auténtica oportunidad. Soy Nilsson, esto es El Madridista, y antes de continuar quiero dejar algo absolutamente claro. No estoy diciendo que Asllani esté negociando con el Real Madrid. Tampoco que Florentino haya presentado una oferta. Lo que estamos haciendo es analizar una situación que acaba de aparecer en el mercado y preguntarnos algo muy sencillo. ¿Debería el Madrid aprovecharla? Mi respuesta, con una condición que explicaré, es que sí debería intentarlo. Porque hace muy poco prácticamente ni siquiera existía esta posibilidad. El Leipzig estaba preparado para avanzar por Asllani. Se hablaba de una operación alrededor de los 25 millones de euros, con variables que podían aumentar esa cantidad, y todo indicaba que el joven delantero continuaría su carrera allí. Pero llegó el reconocimiento médico. Y todo cambió. Según la información publicada, el Leipzig frenó la operación después de las pruebas realizadas al futbolista. Ahora bien, quiero evitar inmediatamente cualquier exageración. No conocemos públicamente cuál fue exactamente la cuestión detectada ni conocemos su gravedad. Por eso nadie debería afirmar que Asllani tiene un problema grave porque simplemente no tenemos información suficiente para decirlo. Y esto es precisamente lo primero que tendría que hacer Florentino. Antes de hablar de fichaje. Antes de negociar 25 millones. Antes incluso de intentar convencer al jugador. Los médicos del Real Madrid tienen que investigar absolutamente todo. Historial. Pruebas. Informes. Estado actual. Y si encuentran algo que represente un riesgo importante a medio o largo plazo, yo terminaría la conversación inmediatamente. Pero imaginemos el otro escenario. El Madrid realiza sus propias pruebas y concluye que aquello que provocó las dudas del Leipzig no representa un riesgo significativo. Entonces tenemos que empezar a hablar de fútbol. Y ahí Asllani empieza a parecerme tremendamente interesante. Tiene 23 años. Esto para mí es fundamental. Porque no estamos hablando de traer un delantero veterano para solucionar una temporada. Estás comprando presente, pero también estás comprando potencial. La pasada campaña consiguió 11 goles y 8 asistencias en 35 partidos. 19 participaciones directas en gol. Y quiero detenerme precisamente en las asistencias. Porque cuando hablamos de un delantero muchas veces miramos solamente una cifra. ¿Cuántos goles? Pero 8 asistencias nos dicen que estamos ante un atacante que también puede intervenir en la construcción de las jugadas. No vive exclusivamente del último toque. Puede moverse. Puede salir de la zona central. Puede asociarse. Puede atacar espacios. Y esa movilidad me parece especialmente interesante para un Real Madrid que tiene muchísimo talento alrededor del área. Porque yo no ficharía a Asllani pensando. Este tiene que llegar y marcar 30 goles. Ese sería precisamente el error. Si quieres un delantero que llegue mañana con la obligación de ser uno de los mejores goleadores del mundo, entonces tienes que mirar otro mercado y probablemente preparar 100 millones. Asllani representa otra cosa. Representa una apuesta de crecimiento. Un jugador que puede entrar en la rotación, competir, desarrollar determinadas características y demostrar poco a poco cuál es realmente su techo. Y esto me lleva al primer gran motivo por el que yo estudiaría su contratación. El Madrid necesita volver a encontrar valor antes de que el mercado lo multiplique. No puede solucionar absolutamente todas las posiciones pagando 80, 100 o 150 millones. Ningún club puede hacerlo permanentemente. Incluso el Real Madrid necesita detectar futbolistas antes de que alcancen su valoración máxima. ¿Cuántas veces vemos a un jugador llegar a un club por 20 o 30 millones, y 2 temporadas después, escuchamos que cuesta 80? Entonces preguntamos, ¿por qué el Madrid no lo fichó antes? Pues precisamente estas son las situaciones donde tienes que investigar. No cuando cuesta 80. Ahora. Y existe un segundo motivo que me parece todavía más interesante. El precio puede haber cambiado. Si antes de lo ocurrido Leipzig estaba dispuesto a moverse alrededor de los 25 millones, esa cifra era una referencia del mercado. Pero la operación acaba de caerse. Por lo tanto, yo no llegaría diciendo: aquí están los 25 millones. Eso sería negociar muy mal. Florentino tiene que utilizar las nuevas circunstancias. Quizá puedes reducir el fijo. Quizá puedes estructurar una cantidad importante en variables. Quizá puedes vincular determinados pagos a partidos disputados, rendimiento o disponibilidad.
Quizá puedes conseguir una operación donde el riesgo económico inicial sea considerablemente menor. Y aquí aparece una palabra que me parece fundamental. Riesgo. Todo fichaje tiene riesgo. Hasta un futbolista de 100 millones puede lesionarse, no adaptarse o simplemente no funcionar. La cuestión no es eliminar completamente el riesgo. La cuestión es preguntarte, ¿la recompensa potencial justifica el riesgo que estoy asumiendo? Con Asllani, si los médicos dan luz verde y consigues negociar una operación inteligente, mi respuesta empieza a acercarse muchísimo al sí. Porque tienes un jugador de 23 años. Con producción ofensiva. Con experiencia. Con capacidad para continuar creciendo. Y sin necesidad de convertirlo inmediatamente en una estrella. Eso cambia completamente las expectativas. Y existe un tercer argumento que para mí puede ser incluso más importante deportivamente. El perfil de Asllani no obliga al Madrid a jugar siempre de la misma manera. Es un delantero con movilidad. Puede atacar profundidad. Puede participar fuera del área. Puede aparecer en diferentes zonas. Y cuando tienes alrededor futbolistas capaces de generar ventajas, esa movilidad puede abrir espacios para los demás. Imaginemos una defensa completamente cerrada. Asllani abandona momentáneamente la referencia central. El central tiene que decidir. ¿Lo sigue? ¿Se queda? Si lo sigue, aparece un espacio. Si no lo sigue, Asllani puede recibir. Son pequeños movimientos, pero en equipos con muchísimo talento ofensivo pueden producir grandes consecuencias. Y además hay algo que me gusta mucho de esta posible operación. No existe necesidad de precipitar su desarrollo. Puede competir. Puede aprender. Puede tener minutos dependiendo del partido. Puede entrar cuando necesitas otro tipo de presencia ofensiva. Y si responde, naturalmente irá ganando protagonismo. Eso es mucho más saludable que fichar a un joven y colocarle inmediatamente sobre los hombros la responsabilidad de solucionar todo el ataque del Real Madrid. Pero aquí también quiero introducir una advertencia. No podemos enamorarnos simplemente del precio. 25 millones también son mucho dinero si el jugador no funciona. Por eso todo tiene que comenzar por la evaluación médica y continuar con la evaluación deportiva. ¿Encaja realmente? ¿Tiene las características que busca el entrenador? ¿Existe espacio dentro de la plantilla? ¿Aceptaría llegar sabiendo que tendría que competir? ¿El precio final representa realmente una oportunidad? Si las respuestas son positivas, entonces sí quiero ver a Florentino moviéndose. Porque mientras nosotros analizamos, otros clubes también están observando. Y las oportunidades de mercado tienen una característica bastante incómoda. No esperan eternamente. Hoy Leipzig está fuera. Mañana puede aparecer Dortmund. Puede aparecer un club de la Premier. Puede aparecer otro proyecto alemán. Y si Asllani continúa desarrollándose y dentro de 2 temporadas vale 70 millones, ya será demasiado tarde para hablar de oportunidad.